Sí, por fin pude terminar este video que tenía tanta ganas de hacer para ustedes. Si tienes dudas de cómo comenzar con la fotografía, sobre diafragma, velocidad de obturación, ISO, qué cámara comprar, qué lente utilizar, quédate en este video para aprender un poquito más. Antes de comenzar este video, que es un poquito largo, vayan a buscar un poquito de agua, un café, una cerveza o vino, lo que quieran para poder disfrutar de todo este contenido en esta cuarentena que todos estamos viviendo. Y si en un caso te gustó este contenido, por favor compártelo para todos tus amigos que quieran aprender fotografía. Sé que este video le va a servir, así que un abrazo bien grande y vamos directamente al computador. Y bien, estamos acá en este estudio que improvisé por la cuarentena y estoy muy emocionado porque les quiero mostrar esta presentación hace mucho tiempo y ya por fin la terminé y tengo el tiempo para poder hacerlo. En fin, vamos de lleno a esto y por favor, si tienen alguna duda en toda esta presentación, va a estar la caja de comentarios acá para que puedan escribirme y sí, todo lo que necesiten. En fin, vamos a comenzar con la presentación y vamos a hablar de tecnicismo. Bien, vamos a hablar sobre los pasos más importantes para aprender sobre fotografía, que es manejo del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Con esos tres factores, si lo dominamos bien, vamos a poder crear todo lo que nosotros queramos prácticamente en la fotografía. Para comenzar con la presentación necesitamos principalmente aprendernos el nombre de cada parte de nuestra cámara. En este caso es una cámara DSLR que se le puede intercambiar los lentes. Bien, ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero me interesa que nos vayamos aprendiendo ahora los nombres de cada cosa. El cuadrado bien grande que nosotros vemos atrás de cada cámara, esa va a ser la pantalla. Ahí podemos ver el menú, las fotografías, etc. Nos encontramos con un visor, que va a ser el pequeñito que nosotros vamos a poder ver lo que vamos a fotografiar. Bien, nos encontramos con el disparador, que va a ser con el cual vamos a accionar el botón para tomar una fotografía. Nos encontramos con un objetivo, que va a ser un lente bien grande que se saca y se coloca en diferentes cámaras, en este caso como la DSLR. Nos encontramos con un procesador, que dependiendo del procesador que tengamos, vamos a poder tomar, por ejemplo, o 9 fotos por segundo, 12 fotos por segundo, nos va a ayudar también a la resolución, a los megapíxeles de la fotografía, etc. Y nos encontramos con un sensor, el obturador y diafragma. Bien. El obturador, a diferencia del disparador, el obturador es una cortinilla que se va a cerrar y se va a abrir para permitir la entrada y la salida de luz. Bien, eso lo voy a explicar más adelante. Tipos de cámara. Nos encontramos con diferentes modelos y diferentes tamaños en cámara y para comenzar siempre son las compactas. Las compactas son las que todos hemos tenido alguna vez. Cuando yo era pequeño me acuerdo que ni sabía de fotografía y mi familia y yo teníamos esta. Y se caracteriza por ser una cámara muy pequeña, muy compacta, de pocos megapíxeles y que tiene ese típico zoom que tarde o temprano va a terminar desgastándose y no se va a cerrar o se va a echar a perder. Yo creo que a todos nos pasó eso con ese tipo de cámara. Luego nos encontramos con la bridge o la cámara intermedia. Bridge es puente en inglés y claramente el proceso, el puente entre una cámara DSLR y una cámara compacta. En este caso la bridge se caracteriza por tener mayor megapíxeles, tiene mayor nitidez, mayor resolución y también tiene mucho más zoom. El zoom pasa a ser mucho más largo a diferencia del otro y vamos a poder captar objetos de mucha distancia. De hecho yo también tuve una bridge y fue mi primer trabajo en el cual me pagaron. Lo hice con una cámara de este tipo. Recuerdo que cuando después le entregué las fotos, le encantaron a esa persona. Era la jefe de LAN. Y bueno, después me dijo, Braulio, por favor, cómprate una cámara más grande porque todo entra por la vista. A mí se me rompió el corazón, pero por un lado tenía razón. La verdad que visualmente no me veía profesional con una cámara de este tipo, pero hoy en día no me importa. Prefiero cámaras más pequeñas a pedazos de cámara para romperme la espalda. No. Bueno, y lo encontramos ya con las cámaras DSLR. Estas son ya las de gama profesional en el cual nosotros podemos comprar distintos lentes. Tiene la versatilidad de ser con mayor megapíxeles, el sensor es mucho más rápido, el cuerpo mayormente son sellados, son a prueba ya a lluvia. Entonces si me preguntan cuál de las tres cámaras comprar, váyanse por una DSLR. Créanme que hoy en día son muy económicas, si son de gama media, a diferencia de la otra, y le van a servir un montón, le pueden sacar el provecho al máximo. También es importante que hablemos sobre el sensor. El sensor en la cámara compacta era directo, era simplemente un cuadro que te iba a reflejar más o menos cómo iba a ser la fotografía, de referencia, así de sencillo. En cambio la cámara reflex, que fue la última que les mostré, en este caso va a tener un prisma, va a tener un cristal que va a reflejar la entrada de luz y va a salir por el visor.
Bueno, esto es una cosa también importante, que tienen que saber cómo sostener la cámara. Me toca ver a muchas personas que toman la cámara como en el lado equivocado que les estoy enseñando. Eso va a traer mucho problema. Lo principal, tendinitis. Puede tener un problema grande porque la otra mano va a estar cargando todo el peso de la cámara. Bien, y lo otro, que la cámara que tiene flash incorporado, en este caso al tener la mano en esa posición va a tapar el flash y uno no se va a dar cuenta cuando la mano tape el flash y puede salir una fotografía oscura o con la mitad de luz y la otra mitad no por culpa de los dedos. Bien, en cambio en el lado positivo, en la fotografía de cómo sostener la cámara correcta, nos encontramos que la mano está por abajo. Mayormente tiene dos funciones. La principal es claramente mover el enfoque si estamos fotografiando manual, o de lo contrario para sostener el equipo. Lo personal, yo siempre sostengo el equipo con esta mano, y con la otra mano voy a estar siempre disparando. Así mantengo una mayor estabilización. En video se logra una mayor estabilización también y va a ser mucho más cómodo para no tener ningún problema a los músculos, a los huesos, etcétera, a tu espalda, en fin. También como consejo, vemos dos ejemplos claros que también recomiendo. El primero es siempre buscar una posición sólida, un lugar cómodo en el cual podamos descansar nuestros brazos, nuestros hombros y así tener la opción de estar pacientemente esperando tomar esa fotografía que tanto queremos. Y en el lado número 2 nos encontramos con una persona arrodillada. Se dan cuenta cómo el peso se reparte entre todo el cuerpo, así nuestro cuerpo descansa, no generamos ese tambaleo que nos puede llevar a un desequilibrio y perder una fotografía importante, y el otro también, el cuerpo también está descansado y no va a sufrir ningún problema. Así que eso, fíjense bien en cómo él toma la fotografía. Donde está la mano derecha, el shooter, el disparador, él lo tiene hacia arriba. Bien, esa es la parte más, como se dice, confortable para poder tomar una foto. No lo hagan al revés. Debería haber traído mis cámaras. No importa. No tomen la fotografía de esta manera porque acá van a tener todo el peso de la cámara. La tendinitis se la encargo porque realmente al tener la cámara así y trabajar en una boda, por ejemplo, 8 horas, va a terminar sufriendo la muñeca. Entonces todo siempre de esta manera, mucho mejor. Ahora vamos a hablar sobre la apertura del diafragma. La gente se confunde mayormente cuando hablamos de esto porque es un poco contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una mayor entrada de luz, quiere decir que tenemos un menor número, un 1.4, como está en el ejemplo. Si tenemos un mayor número, vamos a tener menor entrada de luz. Bien, se puede ver claramente en el ejemplo, pero me interesa que lo entiendan. Cuando hablamos de números pequeños, 1, F2, F2.8, estamos hablando de mucha entrada de luz porque el diafragma permanece abierto. A diferencia de que hablamos de números mayores, por ejemplo, F8, F11, F22, estamos hablando de poca entrada de luz, bien, porque el diafragma va a estar cerrado. Entonces, diafragma cerrado, muchos números. Y diafragma abierto, menor cantidad de números. Sencillo, ¿no? Entonces, de la mano con la apertura de diafragma, nos encontramos con la profundidad de campo. Esto trabaja siempre en conjunto. Y también quiero que lo entiendan muy bien, por favor. Hablábamos de los números, ¿verdad? F22, F8, etc. Nuevamente en este ejemplo nos encontramos con los mismos números F16, F9, F4.5 y F1.4. Como dije en el ejemplo anterior, el menor número F1.8 iba a decir que vamos a tener mayor entrada de luz y a diferencia del F16 íbamos a tener menor entrada de luz. Pero en este ejemplo quiero hablar sobre la profundidad de campo. Si se dan cuenta, la F16, la fotografía con el ejemplo de F16, nos encontramos que todo está enfocado. La persona, la modelo está nítida, el fondo, los árboles, ese edificio, todo está nítido. Bien, a diferencia del 1.4, que si se dan cuenta solamente tenemos a la persona enfocada y el fondo pasa a estar completamente borroso. A eso nosotros le llamamos bokeh. Bien, entonces cuando uno siempre dice me encanta esa fotografía cuando uno está comenzando es porque está a diafragma abierto, hay muy poca profundidad de campo y se ve solamente una cosa nítida, que sería la persona. Y ese es el ejemplo que muchos fotógrafos les gusta realizar. A mí, lo personal, también me gusta la fotografía con muy poca profundidad de campo, aunque algunas veces es bueno trabajar con capas y tener todo enfocado como en el F16 y F9. Ya me voy a adelantar a eso. Entonces, ¿cómo explicar este ejemplo que le acabo de mostrar? Cuando hablamos de poca profundidad de campo, nos referimos a la poca cantidad de nitidez que vamos a tener en la distancia focal. Bien, en este caso el F1.4 es una poca profundidad de campo. Y cuando vemos
todo completamente enfocado, la persona, el fondo, los árboles, eso es alta profundidad de campo. Bien, mucha profundidad de campo, poca profundidad de campo. Sencillo. Si bien estamos hablando con número de diafragma, también me interesa que vean todo el texto cuando uno se va a comprar un lente o un objetivo. Viene con el nombre, la marca, la distancia focal y también la apertura y qué calidad de cristal están usando. Bueno, en el primer ejemplo nos encontramos con un 14-42 milímetros con una apertura de 3.5 y 5.6. ¿Qué no quiere decir eso? Que el lente, dependiendo del zoom que estemos ocupando, no va a decir de que el diafragma solamente va a poder abrirse en 3.5 y si le hacemos zoom va a solamente poder abrirse en 5.6. Eso quiere decir que un lente no tan luminoso, como habíamos visto el ejemplo anterior que era 1.4 por ejemplo, entonces estos lentes se le llaman lente kit. Siempre cuando uno se compra una cámara viene con un lente de esta característica, un 18-55 aproximadamente en milimetraje, en distancia focal y con un 3.5 de diafragma y un 5.6. Bien, por favor, si no entienden lo que estoy conversando, vayan escribiéndomelo en los comentarios y yo voy a intentar de repetirlo o de escribirlo, de solucionar este problema, porque yo lo hablo como si todos lo entendieran. Así que, por favor, cualquier duda, ahí abajito. Y luego en el siguiente ejemplo nos encontramos con otro lente diferente milimetraje. Si se dan cuenta, este también es un zoom, porque tiene distinto distancia focal, distinto milimetraje. Lo encontramos con un 16-45. Bien, y en este caso es un diafragma 4. Se dan cuenta que aparece 1, 2.4, quiere decir que es solamente diafragma 4. No va a afectar el zoom que tengamos, siempre va a ser diafragma 4, ¿vale? Y continuando, vamos a hablar ahora de la distancia focal. Recién hablamos del zoom, ¿no es verdad? Y hablamos de un 14, 16, 14, 24 milímetros, 44 milímetros, nos encontramos 16, 35, etc. Cuando hablamos de milimetraje, hablamos de distancia focal. En el primer ejemplo nos encontramos con un lente que puede ser un 28 milímetros y vemos el mismo ejemplo que se va a ver un bus, un edificio y las personas caminando. En el siguiente ejemplo nos encontramos con otro objetivo que es un 80 milímetros. O puede ser un zoom que esté a 80 milímetros. ¿Bien? Y claramente se hace un zoom, se acerca la imagen a este caso el coche y luego nos pasamos al último ejemplo que sería un 300 milímetros que sería un zoom mucho más avanzado en el cual podemos ver ya distinguir la patente quizás o lo que está vendiendo la persona en ese carrito. Entonces, en redundancia, el milimetraje simplemente va a ser la distancia focal. Mayormente cuando los partidos de fútbol, por ejemplo, se dan cuenta que los fotógrafos tienen un teleobjetivo gigante, bien grande. Esos son de 400 milímetros, 500 milímetros, 600 milímetros para poder enfocar al futbolista, por ejemplo, y tenerlo bien nítido, bien enfocado y eso. Bien, a diferencia del 28 milímetros que puede ser foto para naturaleza, para fotografiar arquitectura, un ángulo mucho más grande o wide o amplio. Bien, así que ¡pum! Siguiente ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre los tiempos de exposición. Ya hablamos todo sobre diafragma, espero que eso haya quedado un poco cerrado, que lo hayan entendido. Y ahora vamos a hablar sobre el tiempo de exposición. Bien, ¿cómo se controla el tiempo de exposición? En base a un mecanismo que lo controla el obturador. El obturador es el típico sonido que nosotros escuchamos cuando tomamos fotografías. Incluso los celulares tienen ese sonido digital cuando uno toma fotos. Eso se está viendo ahora. El obturador va a ser el encargado de determinar cuánta luz va a entrar al sensor. Esto va entre medio del lente y entre medio del sensor. Bien, el obturador se va a abrir y cerrar dependiendo a la velocidad que nosotros queramos para permitir la entrada de luz y así congelar nuestra fotografía o hacer una fotografía un poco más borrosa, etc. ¿Cómo se determina la velocidad de obturación? El obturador se comunica con este tipo de parámetros, 1 partido en 2, 1/4, 1/8, y así sucesivamente. Mientras menor números tenga la velocidad de obturación, va a ser más lenta la obturación. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en 1 partido a 2000, en el último ejemplo que escribí, sería una obturación muchísimo más rápida. Para congelar el movimiento humano, yo siempre recomiendo mantener un 1 partido en 250 y así vamos a congelar el movimiento natural de una persona. Y si nosotros queremos hacer un barrido, por ejemplo, cuando uno fotografía autos o aves y se ve todo el fondo en movimiento excepto el objeto o la persona, eso es una velocidad lenta.
Para explicarlo de una manera mucho más gráfica, le tengo estos dos ejemplos. Vemos una fotografía que se ve la gota que cayó en este líquido y ¡pum!, se congeló. Eso sería una fotografía lenta o rápida. Sí, sería una fotografía rápida, bien con una velocidad de obturación muy rápida. Así se puede congelar cada frame o cada segundo que haya sucedido de una manera mucho más fácil con una velocidad rápida. A diferencia del ejemplo número 2, que nos encontramos una cascada y si se da cuenta todo parece como nube, como espuma, y ese es simplemente el recorrido del agua que hace constantemente por la cascada. Eso se logra con una velocidad lenta. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo fotografiamos esto si la velocidad era lenta y, por ejemplo, si me demoro un segundo en tomar una fotografía y el sensor va a captar en un segundo todo lo que pasó, se va a ver el movimiento que yo hice con las manos, se va a ver reflejado esa fotografía borrosa. Mayormente eso pasaba con la cámara compacta en la noche, cuando uno trataba de fotografiar algo de noche, siempre se veía borroso el movimiento, las luces, y era porque el sensor permanecía, el obturador, más tiempo abierto, permitiendo entrar más tiempo la luz. Y al momento de cerrarse el obturador, se grababa todo lo que pasó, pero eso se ve borroso. Entonces, para evitar el movimiento, el tambaleo de nosotros, el pulso, etc., se tiene que usar un trípode para lograr esa foto. Así se fotografía con un trípode y luego se empieza a grabar todo el movimiento de la cascada. Bien, espero que se haya entendido. Yo hablo súper mal. Y vamos a pasar al siguiente paso, que en este caso sería la sensibilidad ISO. Bien, ISO es el último factor que le dije que tenían que aprenderse porque ya manteniendo la velocidad de obturación, ya dominando el diafragma, la apertura de diafragma, tocaría aprenderse la sensibilidad ISO para poder ya tener el control prácticamente completo de nuestra cámara. La sensibilidad ISO, a grandes rasgos, simplemente es agregarle luz a nuestra fotografía, pero de manera digital. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ganar luz, pero vamos a perder o a costa de la nitidez y la calidad de nuestra fotografía. Nos encontramos 3 ejemplos que también lo adjunté para ustedes, en el cual podemos ver el ISO, que el parámetro para poder manipular el ISO son de 100, 200, 300, 400, 6000 hasta 8000, hasta 10000 hoy en día tienen algunas cámaras. En fin, entonces en el ejemplo de 200 ISO, que es poco ISO, podemos ver que una fotografía no está siendo afectada por ningún tipo de ruido, de grano, nada. Nos encontramos con un ISO 600 que hace que entre un poco más luz, pero a la vez estamos viendo algunas manchitas en la sombra, un intercambio de colores, de magenta, verdosos, ya se ve un poco de grano. Y en el último ejemplo nos encontramos un ISO 1600 que si se dan cuenta en la sombra y en las altas luces ya se ve ese grano, esa incomodidad visual y esa pérdida de nitidez que se ve en este ejemplo. A mayor cantidad de ISO, como le comentaba, vamos a ganar mucha luz, pero a costa de la nitidez y le vamos a añadir grano a nuestra fotografía. Muchas veces en mi edición a mí me encanta el grano, entonces yo le añado grano adicional a mi fotografía, pero bueno, eso ya es gusto personal. Entonces, ¿en qué situación nosotros vamos a ocupar ISO alto y ISO bajo? Tengo 2 ejemplos. Si ven, el primer ejemplo es un día soleado, una carretera con muchísima luz. Ahí se tendría que ocupar ISO alto o un ISO bajo. Sí, se tendría que ocupar un ISO bajo porque tenemos un exceso, una gran cantidad de luz. Bien, a diferencia del ejemplo número 2, que es un parque, una plaza, está de noche y no hay tanta luz como si fuese de día. Entonces, en este caso sí vamos a ocupar un ISO mayor para poder añadirle luz a nuestra fotografía y así tener una exposición normalmente correcta. Dije exposición, entonces ahora vamos a hablar sobre la exposición. ¿Qué es exposición? Nos encontramos con subexpuesta, expuesta y sobreexpuesta, ¿vale? La subexposición es una fotografía mayormente oscura, bien, que todo va a estar un poco más oscura, las altas luces, el cielo por ejemplo, se va a ver un poco más oscuro. Una fotografía correctamente expuesta es una fotografía que logra mantener información en las altas luces, que mayormente se recupera el cielo y las sombras también no son tan oscuras. En este caso vemos la bicicleta que se logra ver bien, vemos el cielo que también se pueden ver bien las nubes. Y una fotografía sobreexpuesta, el nombre lo dice, es sobre la exposición. Quiere decir que vamos a tener mayor detalle en la bicicleta, en el río también, pero si se dan cuenta ya perdimos las nubes, perdimos el cielo, porque era sobreexpuesta. Teníamos una mayor cantidad de luz entrando a nuestro sensor. Si me preguntan cuál de las 3 es correcta,
Todo va a depender de nuestra edición y nuestro objetivo. En lo personal, yo fotografío siempre subexpuesto, porque así no me arriesgo a perder, a quemar las nubes, a perder información en las altas luces, a diferencia de la sobreexpuesta o la expuesta. ¿Vale? Así que mi técnica siempre es fotografiar subexpuesto, pero para eso también tiene que tener una buena cámara para que así puedan recuperar esas sombras y esa oscuridad. Bueno, ahora toca hablar sobre los modos de la cámara. Si se dan cuenta, todas nuestras cámaras tienen distintas opciones o funciones. Siempre traten de fotografiar en manual. Si bien hay muchas otras opciones, que es prioridad a la apertura, prioridad al tiempo de exposición, el manual, por ejemplo, y automático. El automático no lo ocupen porque solamente la cámara va a hacer lo que ella quiere hacer. Mayormente los fotoreporteros nunca andan con tapas en sus lentes y tampoco manejan la cámara manual, mayormente la tienen en automático, y en ese caso es porque ellos tienen que estar siempre preocupados y atentos a cada situación. Un fotoreportero, si ocurre un accidente o algo, él tiene su cámara en automático, toma la cámara y toma la fotografía. En ese caso es perfecto. Pero si tú vas a preocuparte en hacer una fotografía, yo en este caso fotografía de bodas, o un fotógrafo, no sé, de aves, de moda, etc., siempre tiene que manejar la cámara en manual para así tener siempre el control completo de nuestro equipo y que la fotografía sea como nosotros queramos, controlando ISO, diafragma, velocidad, a diferencia de dejarle todo a la cámara y que diga la cámara, bueno, no sé, yo tengo una idea, pero cámara, tú haces lo que tú creas necesario. No. Nosotros tenemos que ser el que tome la determinación. Para ello siempre en manual. Y volviendo un poco a la exposición, ¿se acuerdan que hablamos de subexpuesta, de expuesta y de sobreexpuesta? Bien, esto se maneja o se manipula con una regla que vamos a ver en una regla digital en el monitor de nuestra cámara, en el visor, se ve este tipo de reglas. Si se dan cuenta, hay un número 2, 1.12. Se va en menos 2 a más 2. Si se va la regla, en este caso para el lado izquierdo, no sé para dónde lo están viendo ustedes, si se va para el lado negativo, eso quiere decir que va a ser una fotografía subexpuesta, más oscura. En este caso, si se va para el signo positivo, para el lado positivo, va a ser una fotografía sobreexpuesta, quiere decir con más luz. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta regla? Simplemente para saber cómo está la exposición antes de tomar la fotografía. No tienen que tomar una foto y dice, esta foto está oscura, voy a probar de nuevo, con otra configuración. No, nosotros podemos estar mirando por el visor o por la pantalla y vamos a ver la regla y vamos a poder manipular la configuración antes de tomar una fotografía para exponerla correctamente. Volviendo al tema de la luz, quiero que entiendan la medición de la luz, la importancia que tiene y cómo se mide. Hablábamos recién de una regla fotográfica, ¿verdad? Una regla que nos va a permitir medir la exposición. Acá podemos ver 3 ejemplos de cómo medir la exposición. Tenemos el sensor captando todo lo que vamos a fotografiar. En este caso vamos a ocupar una medición evaluativa o completa, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo principal, en la parte inferior, en el primer ejemplo vemos que hay un círculo rojo bien grande. Quiere decir que el sensor se va a preocupar de ver toda la exposición de nuestra escena y va a ser la regla de la exposición dependiendo de todo lo que ve el sensor. Si cambiamos al ejemplo número 2, nos vamos a encontrar con una medición, en este caso parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Que solamente se va a preocupar en lo que está al centro o donde está enfocado el punto de enfoque. Bien, el punto de enfoque es un cuadrito que se mueve para arriba y para abajo dependiendo de donde nosotros queramos. Entonces, todo va a depender de dónde está el punto de enfoque y lo que va a estar alrededor. Entonces, el sensor se va a preocupar solamente de exponer correctamente dónde está ese punto de enfoque. Y en el último ejemplo, es una medición puntual. Bien, quiere decir que solamente va a exponer o esa regla va a funcionar dependiendo dónde va a estar ese puntito de enfoque. Si me acerco a la vela, solamente se va a preocupar de iluminar el fuego de la vela. A diferencia, si me acerco, por ejemplo, a la vela, va a cambiar la exposición y va a empezar a exponer en base a la vela, a la luz que ve la vela, no al fuego. Entonces ahí va a cambiar completamente la escena, muy parecida al primer ejemplo. Espero que se haya entendido también. Bueno, avanzando un poco para explicarle qué es el punto de enfoque. Le expliqué anteriormente que el punto de enfoque va a ser esos cuadritos que nosotros vamos a poder mover en diferentes partes de nuestro visor. Y eso simplemente para poder encuadrar, por ejemplo, una buena fotografía sin tener que enfocar
mover la cámara y disparar. Entonces, al tener este punto de enfoque, en este caso inclinado en la parte superior derecha, para poder enfocar a la foquita como juega con su pelota, en una regla de los tercios. Ya vamos a hablar de la regla de los tercios. Pero este ejemplo que vemos es muy importante para mí, porque resume todo lo que les he estado comentando hasta ahora. Por ejemplo, nos encontramos con un valor 100. Ese 100 es la velocidad de obturación. Bien, ¿se acuerdan que la velocidad se medía de 1 partido en 100, 1 partido en 200, etc.? En fin, el segundo punto es 5.6, la segunda cifra. ¿Eso qué sería? Diafragma. Lo que hablábamos del diafragma puede ser 1.4, 1.8, 3.5, 6.5, dependiendo el lente. ¿Vale? Todo eso lo va a medir el lente. Entonces, en este caso, sabemos de que el diafragma está a 5.6. Y nos encontramos con una barra con diferentes números que sería la regla de exposición. Lo que está centrado en este momento quiere decir que la fotografía está bien expuesta. No vamos a perder ni altas luces ni sombras. Bien, y luego nos encontramos con un término que dice ISO y un valor 100. En este caso es la información del ISO y estamos ocupando harto o mucha cantidad de ISO o muy poca. Sería poca, ¿verdad? Porque solamente el valor es de 100 y mayormente parte en 50. 50, 100 en adelante. Recuerden que si aumentamos el ISO 1600, 2000, etc., vamos a empezar a perder calidad, a tener mayor cantidad de ruido. ¿Sí? En compensación de la luz, vamos a ganar mucha más luz, pero vamos a perder nitidez, lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿para qué sirve esta manipulación del enfoque? El enfoque simplemente nos va a ayudar a determinar lo que nosotros queremos enfocar. Al tener el enfoque selectivo, quiere decir que la cámara no va a trabajar en automático, y si yo tengo un ejemplo de este niño jugando como, no sé, tapándose los ojos, si se dan cuenta, la cámara priorizó las manos porque era lo más cercano que estaba a la cámara. Entonces tenemos enfocada la mano, pero perdemos nitidez en el ojo y en el fondo. Entonces ese es un enfoque automático y no selectivo. A diferencia del ejemplo número 2, que tenemos un encuadre de esta mujer con el movimiento de la mano de esta manera, y el enfoque, si se dan cuenta, no está en la mano. Si hubiese estado en automático, el enfoque claramente hubiese enfocado a la mano porque es lo más cercano al lente. Pero al tener el enfoque selectivo, al mover nosotros ese cuadradito, le vamos a decir a la cámara: quiero que tú me enfoques solamente el ojo de la mujer, y el cuadradito lo dejamos en el ojo de la mujer. Así podemos hacer fotografía más creativa y tener un enfoque mucho más creativo, más selectivo. Ahora, ya que hablamos tanto de foto, en este caso quiero comenzar a explicar la diferencia entre un JPG y un RAW. Bien, sé que han escuchado este término anteriormente, y el JPG es un archivo comprimido, un archivo final. Pero el RAW va a ser un negativo. Con eso nosotros vamos a poder corregir nuestra fotografía, aclararla si está subexpuesta, que era subexpuesta, oscura. Así que va a poder aclararla y vamos a poder manipular los colores, etc. Quiere decir que un archivo rico en colores, rico en información. Siempre les aconsejo fotografiar en RAW. Bien, porque así vamos a poder sacarle provecho a nuestro archivo, pero sí o sí el problema es que tenemos que editarla. Tenemos que pasarla por un software, por un programa para poder editar esta fotografía. Porque el nombre lo dice, es crudo, es un archivo negativo. Y acá tengo un ejemplo que les quiero enseñar. La fotografía original en negativo, por ejemplo, el primer ejemplo, dije ejemplo. La primera fotografía nos encontramos que es una fotografía en negativo o en RAW, pero con la edición que nosotros le estemos dando podemos lograr esto. ¿Qué es esto? La recuperación de todas las sombras. En la roja podemos ver cómo se recupera todo eso, y si se dan cuenta el cielo que se estaba perdiendo, nosotros lo recuperamos, las altas luces, y se puede ver una fotografía prácticamente, como se llama, HDR, con toda la gama de colores y con toda la gama de exposición recuperada. Así que queda muy bonito. Pero así podemos nosotros de alguna manera editar la fotografía y sacarle provecho al máximo a nuestro archivo negativo. Podemos ver también, este es un claro ejemplo de cómo yo fotografío. Todas las fotografías son como este ejemplo, subexpuesta, un poco más oscura, no se puede ver el detalle de la piel, el iris del ojo, etc. Pero en edición nosotros vamos a poder recuperar todas las sombras, y si dan cuenta se ve muy bien expuesto el rostro ahora, se pueden ver todos los detalles de la chaqueta, en fin. Así que siempre fotografía en RAW es un gran ejemplo. Bueno, no más de esto, vamos a hablar ahora de otra cosa. Ya no quiero que se enreden la cabeza con tanto tecnicismo. Resumo, si quieren de nuevo alguna duda o alguna pregunta sobre esto, déjenmelo en los comentarios, yo encantado le voy a responder. Vamos a hablar sobre composición, que es lo que me encanta. Eso sí que es lo que me apasiona.
Particularmente voy a hablar sobre la regla de los tercios. Esta regla es muy importante que todos las aprendamos. Si bien tiene que ser justificada el cómo tomamos la fotografía, esta regla ayuda muchísimo a componer de una manera mucho más atractiva para el ojo y para hacerlo descansar. Si se dan cuenta, hay muchas líneas rojas, 2 horizontales y 2 verticales. Son simplemente para poder encontrar estos 4 puntos fuertes que se encuentra en este caso la estrella para poder centrar nuestro elemento. Siempre nuestro objeto, para aprender a manipular la regla de los tercios, tiene que estar centrado en uno de estos 4 círculos, intersecciones. Bien, les voy a mostrar otro ejemplo. Una fotografía que tomé hace poco. También mentalmente ya tengo incorporado la regla de los tercios, entonces cuando compongo ya no me preocupo de esta regla, ya mi yo interno sabe que tengo que aplicar esta regla inconscientemente. Así que vemos que está el chico en este caso, justo enmarcado en esta luz del sol, y la novia está en la parte superior, y si se dan cuenta las dos intersecciones está en cada uno de ellos. Así que ahí apliqué la regla de los tercios inconscientemente. Otro ejemplo, sería este. Nuevamente centré a la pareja en uno de los puntos de estas intersecciones, en este caso la parte superior derecha. Así que nuevamente le explico de que tienen que aplicar esto en todas las fotografías si que quieren, para practicar. Ahora que están recién aprendiendo sobre fotografía, traten de aplicar esta regla que les va a servir un montón. Va a ser mucho más fácil para el ojo humano descansar, se va a ver visualmente más atractivo, un poco más creativo, etcétera, para que no sea la típica foto centrada. Bien, otro ejemplo también tomada en Arica. La pareja en este caso en la intersección inferior. Bien, si se dan cuenta, siempre mantengo esta regla en todo momento. Nuevamente una sesión en Praga que he hecho mucho de menos, espero volver después de esta cuarentena, y bueno, en fin, me estaba escapando. Nuevamente la pareja centrada en la parte inferior, así que regla de los tercios, y nos encontramos de nuevo con, se acabaron. También me interesa que vayamos aprendiendo de los horizontes. Si se dan cuenta, en los ejemplos anteriores que les mostré, pueden retroceder al video, casi todos los horizontes están derechos. A mí me encanta eso. Y si está chueco el horizonte, tiene que justificarse. Ya voy a hablar sobre eso también. El horizonte es bien importante, y también me interesa que haya una regla de por medio. Ahora imagínense que la fotografía la partimos en 3. Habrían 2 rayas, ¿verdad? Esas rayas siempre van a tener que respetar nuestro horizonte. Podemos ver en el primer ejemplo, en donde hay mucho pasto y arriba mucho cielo, estamos priorizando la línea inferior, y el horizonte está en la línea inferior. Eso quiere decir que nosotros queremos destacar el cielo. En el siguiente ejemplo nos encontramos que se quiso destacar la tierra en vez del cielo, y el horizonte se situó en la línea superior, no en la inferior. Así nuestra vista se va a enfocar en lo que va a pasar de la mitad hacia abajo prácticamente. En este caso enfocando la reja. Y el tercer ejemplo es una línea horizontal en el centro de la fotografía. Eso se utiliza cada vez que queramos resaltar tanto la parte superior o la parte inferior. En el ejemplo se ve perfectamente cómo ambas cosas son importantes en este encuadre. Entonces no hay por qué perder información quizás haciendo el horizonte arriba o el horizonte abajo, simplemente dejándolo al medio, así se ve mucho más simétrico. Tengo unos ejemplos que les voy a mostrar para que vayan entendiendo lo que acabo de contar. Vemos en este caso que el horizonte sí está plano, se dan cuenta, y en este caso está la línea inferior. Así, en este caso, yo dejo mucho más aire arriba y dejo que la pareja descanse. En lo personal ocupo mucho este tipo, me encanta la simpleza y el minimalismo. Así que ocupo mucho este tipo de aires en mi fotografía. Esto fue en Praga. Y esto fue en Antofagasta. Nuevamente horizonte inferior. ¿Se dan cuenta? Nuevamente línea recta. Esta fotografía me encanta porque esto fue un acierto fotográfico. Justo pasó una persona en bicicleta, la veía venir y tomé la foto, y en el fondo se ve la pareja que está tomada de la mano mirándose. Entonces nuevamente horizonte bajo, y me interesaba rescatar a esta persona y los árboles. Por eso quise hacer el horizonte abajo, para destacar todos los árboles y la pareja al fondo. Siguiente ejemplo. En este caso sería el horizonte central, ¿verdad? Nos encontramos con un horizonte al centro. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ambas partes, el reflejo de ello en el agua y también la persona real. Está invertida la fotografía, obviamente, así que me interesaba el reflejo y ellos también, así que decidí dejar el horizonte central. Otro ejemplo de horizonte central: una pareja acostada en las rocas. Dicen que tu lugar es para llamar a los ovnis, así que se ve místico, y claramente lo hice en un horizonte central para destacar tanto la parte de arriba y la parte de abajo.
Y ahora nos encontramos otro ejemplo que sería el horizonte, pero en la parte superior. Me gusta jugar siempre con el horizonte. En este caso no quería destacar el cielo, quería destacar las líneas que te llevan a la pareja. Por eso quise hacer el horizonte superior, para así comenzar la línea de arriba y terminar con toda esta línea hacia abajo. Así que horizonte superior para así destacar todo lo que son las líneas hacia abajo. Y otro ejemplo de de horizonte superior, esta pareja que está arriba de un roquerío. Esto fue cerca de República Checa, en otra ciudad, en otra ciudad, no recuerdo el nombre. Así que horizonte superior, ¿para qué? Para destacar a la pareja, pero más que a ellos, toda la textura de la roca. Así que eso es el horizonte. Espero que también se haya entendido. Cualquier duda, comentarios. Y ahora vamos a hablar sobre la acción y la mirada. Espero que este video no se haga tan largo porque ya me estoy cansando tanto hablar. Bueno, la importancia de la acción y la mirada. Entonces tenemos dos ejemplos. La primera es el hombre mirando hacia adentro del cuadro. Si se dan cuenta, los ojos están mirando hacia adentro. Y en el siguiente ejemplo, la persona se está escapando, está saliendo del cuadro, está mirando hacia afuera. Ese ejemplo nos da una sensación a nuestro cerebro de que la primera es de relajación, de quedarte ahí, de analizar la fotografía. Una foto mucho más pasiva. A diferencia del segundo ejemplo, donde vemos al sujeto yéndose de la escena. Cuando la persona mira hacia afuera, es porque algo ya pasó. Bien, nuevamente vemos en los autos, el mismo ejemplo de los autos. Vemos un auto entrando a la curva. Eso nos va a decir algo va a pasar. El auto va a entrar a la curva y algo va a suceder. A diferencia de la 2, que es algo que ya pasó. Él ya pasó la curva. Ya pasó la curva, algo pasó, se está escapando de algo. Entonces la segunda se ve como más rápida, con más movimiento, a diferencia de la primera que nos da más calma. Eso es simplemente psicológico. Entonces quiero que entiendan la importancia de la acción cuando entra al plano o de cuando sale al plano. Ya cambiando un poco, vamos a hablar sobre el fondo, la importancia que tiene el fondo para nuestra fotografía. Vemos la complejidad que puede ser el fondo. Vemos dos ejemplos que son fotografías que tomé hace muchísimos años. De hecho está mi logo antiguo, estamos hablando de 6 años atrás, 7 años atrás. Vemos a la pareja tomándose la mano, conversando en el primer ejemplo, una fotografía muy cálida, pero si se dan cuenta vemos al DJ hablando, vemos a los invitados con una copa, conversando, se ven más o menos mal, vemos unos LED, unos focos, en fin, no me preocupaba de eso. Cometí el error de que en esta fotografía fue una fotografía pésima, porque no me preocupé de resaltar el fondo. En el siguiente ejemplo vemos que está mucho más limpio, pero hay otro error común, que es el horizonte en lo principal. No está completamente horizontal, sino hay que justificar el por qué está chueco, ya que no tengo cómo justificar eso. Y lo otro es que le está cortando la cabeza. Esa línea que vemos le está pasando por esta zona. Entonces, visualmente se ve horrible, no descansa la vista y genera una incomodidad visual. Así que eviten que esas líneas se interpongan en su sujeto, en las parejas, en lo que estén fotografiando, en el objeto, en lo que sea. Nos encontramos ahora con un resultado que sí me preocupa del fondo. Si se dan cuenta, la composición que logré en esta fotografía, ellos están visualmente envueltos en un color que no lo pasa a llevar a ellos, entonces visualmente es mucho más atractivo. Y el horizonte está al medio. Nuevamente nos encontramos con otro ejemplo en el cual me preocupo del fondo. En este caso son dos sillas que están cerca de... yo la moví, la compuse para que enmarcaran a esta pareja. Entonces ninguna línea está entorpeciendo la expresión y la sonrisa de ellos, la espontaneidad. Nuevamente, ejemplo del fondo. Si bien compongo con las personas de alguna manera, me interesa que no haya ninguna línea cortándolos. Vemos ahí dos líneas que están atravesando el techo y bajan por la muralla y pasan alrededor de ellos. Me encanta enmarcar de alguna manera a ellos y nuevamente vemos el horizonte central. Otro ejemplo, me encanta esta pareja también fue en Praga y podemos ver la escalera. Me encanta jugar con las líneas, a mí soy muy como loco por las líneas, por la simetría. Y vemos que lo enmarco a ellos en esta zona curva que hay en la escalera, entonces no genera ninguna incomodidad y de hecho lo encubo, lo enmarco, y eso para mí ya es una calma visual. Otro ejemplo, una pareja, me gusta jugar con la gravedad también, están así como a punto de caerse, y nuevamente están enmarcados en este círculo, con luces cálidas, luces frías, en fin. Nuevamente ejemplo de enmarcar, de no cruzar líneas en los sujetos. Es importante también no solamente fotografiar y respetar las reglas que hemos aprendido. Transmitir sentimiento es una de las cosas
principal en mi trabajo. Yo fotografío bodas, me encanta fotografiar parejas, me encanta fotografiar el amor, así que siempre trato de poner ese granito de emoción en todas mis fotos, mientras pueda. Podemos ver, no sé cuál es este animal, no es un delfín, pero es uno de los familiares del delfín. Uno puede decir, oh, qué tierno, qué bonito, pero si añadimos algo adicional, puede ser mucho más atractivo. Si se dan cuenta, añadimos a un niñito mirando a este como delfín, manatí, no sé qué será. Así que se ve mucho más bonito y genera ya ese sentimiento que yo intento lograr en todas mis fotos. Podemos mostrarle otro ejemplo. Tenemos a la novia llorando, abrazando a la mamá, se está secando con un pañito del ojo, etc. Pero yo pudiera haber fotografiado solamente a ella, pero el contexto en el cual estaban todos era muy bonito, entonces quise añadir no solamente a ella, sino que el novio está siendo abrazada por su madre también, vemos a la tía mirando cómo lloran ellos, entonces quise añadir todos estos elementos para generar esta emoción, de que no solamente una persona está llorando, sino de que ¡pum!, hay una emoción completa, en todo el salón están llorando. Otro ejemplo que quiero que entiendan, acá vemos a la madre de la novia, está riéndose a carcajada, la maquilladora o la peluquera también está riéndose, pero acá cometí un error, porque no completo la imagen, era como mostrar al delfín solo y no mostrarlo con el niño, porque si se dan cuenta, acá se están riendo, pero no hay un porqué, no se ve el porqué, no logramos saber qué es lo que está pasando. Entonces, si vamos a hacer una fotografía que tiene emoción, tenemos que ser cómplices y saber lo que está pasando. Acá vemos que se está riendo ella y también se ve un por qué, porque él también se está riendo, ambos se están mirando, es una conversación, una risa espontánea y todo eso se envuelve y se dan cuenta las miradas están hacia adentro. Lo que hablaba anteriormente de las miradas adentro del cuadro lo vemos reflejado ahora. Nuevamente añadiendo emoción. No me gusta simplemente una fotografía posada, siempre me gusta provocarlos, hacerlos reír, con chistes, con bromas, y me gusta captar eso, que no solamente sea una composición, sino que también haya una espontaneidad de por medio. Otro ejemplo, vemos a los novios ahí riéndose, qué sé yo, y no están en una posición estática. También me gusta el movimiento, que ambos estén riendo y que estén alegres de lo que están viendo. En este caso están viendo cómo se mueve la cola y jajaja y todos riéndose. Otro ejemplo bueno, que es, uno puede tomar una fotografía sencilla, porque en este caso era la fotografía como de amigas, de familiares, de la hermana, y en este caso era la mejor amiga y no se veían hace mucho tiempo. Entonces vemos como en la primera foto están las dos posando bien, pero yo me preocupé de estar atento antes que ellas se saludaran antes que ella llegase, se saludaron de esa manera, se abrazaron, se dieron un beso, y yo sabía que iba a pasar algo. Así que me preocupé y vi que ellas se abrazaron con harta energía, y esas son las fotografías que hay que tratar de captar cuando va a pasar algo, saber anticiparse. Otra fotografía, pum pum pum, me gustan las líneas como les cuento, y no solamente me quedo con la pose y ni con el encuadre, sino de que hay que provocarlos. Entonces ahí se ven pum pum riéndose, jajaja. Y también, eso, me encanta captar ese tipo de emociones. Y no solamente risa, también estar en los momentos de tristeza, de espontaneidad. Y ahí se puede ver claramente el novio abrazando a su mamá con tanto cariño. Me encanta esta foto. No sé si la he subido, pero bueno. Así que no solamente preocuparse de la ceremonia. Bueno, hago un paréntesis porque todo lo baso a boda, porque es lo que me dedico a hacer. Así que si ustedes fotografían productos, aves, modelos, traten de llevar a cabo lo que les estoy tratando de decir en su área. Y no solamente preocuparse de lo que estamos fotografiando, sino que tener un ojo como camaleón. Camaleón son los que mueven, no sé, los que mueven los ojitos. Creo que sí. Entonces, estar preocupado de lo que estamos fotografiando, pero a la vez también estar preocupado de los invitados, de nuestro alrededor. Siempre está pasando algo. Y en este caso es la amiga que está llorando. Si se dan cuenta, está muy apenada y está emocionada. No apenada, yo creo que emocionada. Así que preocuparse de esos detalles también. Y bueno, captar emociones nuevamente es primordial en mi trabajo, como les decía. Así que padre e hija estaban disfrutando de un baile y ambos riéndose, captando la emoción de ellos. Y bueno, esta sería la última fotografía, que nuevamente la novia está llorando. Le tengo mucho cariño a este matrimonio. Son unos amigos míos que fue en Eslovaquia la boda. Pero bueno, en fin, ella es Sacha. Y si dan cuenta, me encantan esas lagrimitas que se ven acá abajito. Ella justo estaba siendo entregada por el padre. De hecho, subí esta foto hace muy poco. Y bueno, ella estaba llorando, en fin. Así que quiero transmitirle que nos concentremos en transmitir emociones.
Y chirirín, terminó este video. Por fin terminamos el video. Si en un caso llegaste hasta acá y me estás mirando en este momento, te doy las gracias por haberte quedado hasta el final del video. Lo hice con mucho cariño. Y nuevamente suscríbete, por favor, suscríbete a este canal. Sígueme en Instagram también porque soy muy activo en esa red social. Así que un abrazo bien grande y nos vemos en otro video.